Hola Ampi, ¿cómo estás? Buen lunes. ¿Qué haces, Juan, y cómo va? Bien, acá andamos, un día muy especial, la verdad, con estas noticias que nos hemos enterado de lo que ha sucedido en Bolivia y que entiendo que vamos a conversar sobre eso. Bueno, un escándalo internacional y que me permito decir que pone en duda este prestigio internacional que tiene Argentina en materia de derechos humanos. Bueno, sí, la verdad que causó bastante conmoción y fue un hecho que no se atribuyó solamente al gobierno de Macri, sino también el gobierno de Bolivia dio a conocer una carta similar que donde da cuenta del gobierno de Lenín Moreno, que también estuvo enviando material bélico a Bolivia. Pero bueno, vamos a concentrarnos en lo que está pasando acá. Y en Ecuador, perdóname, ¿en Ecuador también dijeron que era una operación K? No, en Ecuador no dijeron nada. El actual gobierno todavía no se pronunció. Ah, mira, es más lento que Macri. Sí, están viendo en Bolivia de iniciar acciones ante un tribunal internacional para llevar a cabo esta denuncia contra Lenín Moreno. Y también fue por una carta donde un ex policía de Ecuador le pedía que devuelva el material que le habían prestado para eso durante ese periodo, para la represión en Bolivia. También se dio a conocer hace más o menos un mes. Y bueno, pero pasamos a lo que es lo local, ¿no? ¿Qué pasó entre el gobierno de Macri y el de Yanina y el de facto de Yanina Áñez? Sí. Jueves pasado, bueno, ya de público conocimiento, el canciller boliviano Rogelio Maita denuncia, ¿no?, que encuentran esta carta fechada en el 13 de noviembre que le envía el ex comandante de las Fuerzas Aéreas Bolivianas, Jorge Terceros de Lara, que actualmente está detenido, ¿no?, acusado por delito de sedición, donde le agradece a la Embajada Argentina el envío de material bélico y de munición antidisturbios. Terceros dice ahora que esta carta es falsa, pero en los hechos en la embajada argentina en Bolivia, el actual canciller Ariel Basteiros confirma que hay una recepción electrónica de esa carta en la embajada. Sí, así es. Así que se recibe esa carta, igualmente dice que se encuentra este archivo en un canal secundario, ¿no?, como que estaba media escondida en lo que es el registro electrónico de la embajada argentina en Bolivia, pero lo cierto es que esta carta se recibe el 15 de noviembre, a pesar de que el ex embajador en Bolivia, que es actual ministro de Trabajo de Gerardo Morales en Jujuy, Normando Álvarez García, niega la existencia de esta carta, pero los registros no dicen lo mismo. Claro. Esto genera todo un revuelo, incluso bastante confusión y acusaciones cruzadas dentro del PRO, ¿no? Normando Álvarez García dice que él no recibió ninguna carta. Patricia Bullrich, cuando se le pregunta, se desmiente, dice que ella no le llegó ningún pedido, que el tema de municiones militares es algo que se encarga el Ministerio de Defensa. O sea, en ese momento Oscar Aguad dice que en realidad el pedido de envío de gendarmes en el contexto porque se enviaron 11 gendarmes, ¿no? Sí. Del Grupo Alacrán. Del Grupo Alacrán, y material bélico supuestamente para proteger la embajada, ¿no? Pistolas semiautomáticas, escopetas de repetición, 2 ametralladoras. Bueno, supuestamente este armamento era para los gendarmes, para proteger la embajada y los refugiados, digamos, en ella durante ese periodo. Un paréntesis, Ampi. Gendarmería es una fuerza de seguridad, no de defensa, no es una fuerza armada. No, eso me parece que está bueno aclararlo, porque muchas veces se cree que los gendarmes son militares. No son militares, sería más correcto decir que son policías, ¿verdad? Sí, pertenecen a la fuerza de seguridad, porque es de seguridad interna. Lo que dice Bullrich, para desligarse, ¿no?, de este tema, es que el material bélico que no estaba aprobado por la ANMAC, que es el que aprueba el envío de las municiones para los gendarmes, o sea, hay un registro que se anota como adjunto, pero nunca se aprueba. Y ahí sí habla sobre un material que es algo que sería imposible que usen los gendarmes, ¿no? Porque son 70.000, se habla de 70.000 cartuchos antidisturbios,
producido por fabricaciones militares, 100 spray de gas pimienta y 660 granadas de gas, claro, de mano de gas de hostigamiento. Entonces lo que dice Awad, bueno, en realidad yo no tengo nada que ver con gendarmería. Bullrich dice, no, bueno, el material militar es algo que se encargaba el Ministerio de Defensa, pero el mismo Bullrich se desmiente porque la semana pasada sacó un tuit de que por ella no había pasado ningún pedido de este tipo, que ella desconocía cualquier cosa, que habían mandado los gendarmes, pero que no se hacía cargo del envío de armamento militar. Y hoy saca justamente una carta en la que dice que reconoce que sí, que se agrega los 70.000 cartuchos antidisturbios, los spray pimienta, algo que había ella misma desmentido la semana pasada. Entonces hay bastante... esto ya demuestra que la situación es grave, ¿no? Cuando se empiezan a pelear de que todos empiezan a desligar de responsabilidades, incluso el ex embajador y Oscar Awad dan cuenta de que el tema sí es de gravedad institucional. El tema es que los militares, los gendarmes, se movieron en un avión militar. Para eso sí necesitan como la aprobación del Ministerio de Defensa. Ajá, bien. O sea, están los dos implicados en principio. Sí, hay responsabilidades conjuntas. Y también Jorge Fauri, que era el canciller argentino, también dice que no sabía nada, que él nunca aprobó ningún envío a la Embajada de Bolivia, cosa que es bastante inverosímil, porque si sos canciller, ¿no? Es claro, imposible que no te enteres de que se mandan 11 gendarmes y todo este armamento militar que no condice con la protección solamente de la embajada. Claro. Y teniendo en cuenta el contexto, ¿no?, de golpe de Estado y posterior represión en las masacres que mencionabas de Sacaba y Sencata, que produjeron más de 20 muertos y ahora se están investigando los responsables políticos y materiales de dichas muertes. Ahora lo que se está investigando en Argentina son las incongruencias entre lo que se declaró en la aduana, el ANMAC, y lo que finalmente llegó a Bolivia. En Bolivia tampoco se registró la entrada de 70.000 cartuchos antidisturbios y de los gas pimienta. O sea, todo habla de irregularidades que muestran cierta ilegalidad en la maniobra, ¿no? ¿Por qué no estarían los registros de ese armamento militar? Claro, sobre eso me quería detener y repreguntarte sobre esto último. Hay divergencias, ¿no?, en el detalle del armamento que consigna la nota del militar al embajador, y luego este fin de semana Sabina Frederick, actual titular del Ministerio de Seguridad, exhibe un informe donde aparece otro armamento más, que es el que ahora reconoce Bullrich, ¿verdad? Exacto, esa es la gran diferencia entre armamento para que usen los gendarmes en la protección de la embajada, como supuestamente fue la llegada de este grupo, que no se sabe tampoco por qué se quedaron hasta junio del 2020, ¿no? Estuvieron varios meses, cuando en principio se aprobó que estuvieran solamente 90 días, y el armamento militar, que se supone que es el que se cedió a Bolivia, ¿no?, a los funcionarios de facto de ese momento, porque ya el golpe de Estado estaba consumado. Resulta un poco paradigmático que Bullrich en la carta habla de que la renuncia de Evo Morales, ¿no?, el momento que renuncia Evo Morales, sí, y Macri también dice que renuncia, y que ellos mandaron ayuda humanitaria. Bueno, ayuda humanitaria, no sé en qué país del mundo la ayuda humanitaria son cartuchos antidisturbios, granadas de mano y spray pimienta, ¿no? Sí, es más o menos como cuando dijeron que venían a hacer la revolución de la alegría y después Argentina cayó en el ranking de los países más felices, se hundió. Más o menos lo mismo, la perversión en su máxima expresión. Sí, aparte hablando de renuncia en un contexto de destitución del presidente, ¿no? Y que tampoco quisieron, el gobierno de Macri tampoco quiso darle asilo político a Evo en su momento, algo que ahora también está saltando a la luz, porque además de que Normando Álvarez García se desliga, ¿no?, de esta carta, dice que nunca recibió nada, lo acusa a Macri y le dice que él hizo un pedido de asilo para Evo que el propio Macri a través de Gerardo Morales rechazó. Ajá. Así que ahí hay fuego también cruzado dentro del PRO, y todos se quieren como desligar de esta situación, donde finalmente hoy justamente Bullrich reconoce que Gendarmería aprobó el envío adicional
de este armamento militar. Así que un poco que ya están reconociendo las responsabilidades por el envío de este material, que debería haber tenido, si se hubiera enviado, debería haber tenido la aprobación del Congreso. Claro. Por ley es esto, hay una ley que... la pregunta es esta, ¿por qué debería haber pasado por el Congreso? ¿Hay una ley que así lo determine? Porque si no sería tráfico ilegal de armas. Eso es lo que se está investigando ahora. Lo que justamente Martín Soria, el ministro de Justicia, está diciendo que se va a iniciar una denuncia penal contra el gobierno de Macri por presunta tráfico ilegal de armas. ¿Sí? ¿Es una situación similar a la que sucedió con Menem con el tráfico de armas a Ecuador y Croacia o es diferente? Y faltaría investigar un poco más, pero digamos que en lo general se asemejan bastante. Ajá. Bien. Así que por eso es que estos temas, este envío de armamento militar no es algo que se puede hacer fácilmente como te envío papeles a Bolivia. O sea, estás mandando encima en el contexto de golpe de Estado. O sea, el mismo día que llega el avión militar Hércules con los 11 gendarmes, es el día que asume ilegalmente Yanine Áñez, ¿no? Así que se está investigando, y esto habla de una complicidad y acción directa, ¿no?, por parte del gobierno de Macri en pos de perpetrar también el golpe de Estado, como una ayuda regional para que ese golpe se desarrolle y la represión se lleve a cabo. Claro. Consultarte, sí. Ampi, ¿por qué es necesario, por qué necesitaban armas esta dictadura boliviana? Digo, hay fuerzas armadas bolivianas. ¿No tenían las armas para hacer esto? ¿Por qué es necesario pedir armas afuera? Quizá parezca un detalle, ¿no?, en un contexto de algo tan terrible, pero es una duda que me surge. Con el tema de cuando empezó este tema de descubrir todo el armado regional, con el pedido de armas a gobiernos de derecha, como surgió también con el envío que hizo Lenín Moreno, y las investigaciones que se están haciendo dentro de Bolivia cuentan de que había la policía de Bolivia, que fue una de las implicadas en el golpe. Sí. Fue un golpe más policial que militar. Claro, los militares le dan el golpe de gracia en realidad cuando sale Calimán y le pide la renuncia. Exacto. Y lo que se está investigando es que en ese momento la policía de Bolivia se había quedado sin armamento para reprimir las protestas que estaban en contra de Yanine Áñez, y había obviamente protestas encontradas, ¿no?, los que querían la destitución de Evo y los que querían que Evo permanezca en el gobierno. Lo que se dice es que una vez que Evo se exilia, sí, y finalmente asume Yanine Áñez, la policía se encontraba sin armamento para reprimir las protestas. Ajá. Entonces ahí es cuando empieza el gobierno de Yanine Áñez a buscar alternativas en la compra de armamento con Ecuador y el pedido de envío de material con Argentina. En el caso de Ecuador, ¿fue una compra de armamento entonces? ¿No fue una cesión como fue el caso argentino? Claro, fue como un préstamo. Lo que surge es que el ex comandante de la policía de Ecuador le pide al agregado de defensa de la embajada boliviana en Ecuador que la devolución, ¿no?, de las 5.000 granadas y 560 proyectiles y 500 granadas que él había pedido a Ecuador como un préstamo. Así que ahí también es cuando empieza a saltar la ficha de que fue bastante orquestado este envío, ¿no? Claro. En el caso de Argentina parece que fue solamente un envío sin pedido de devolución, pero en el caso de Ecuador parece que fue otro tipo de negociación. Bien. Que casualmente Bullrich recientemente le echó la culpa de esto a Frederick, poniendo el eje en que ella nunca había solicitado la devolución de este armamento. Sí, que en realidad la culpa, lo que dice en la carta que sacó hoy en redes sociales, es que la culpa es del gobierno actual porque nunca hizo el seguimiento de las municiones que los gendarmes utilizaron en Bolivia, ¿no? O sea, claramente los 11 gendarmes no pueden haber utilizado 70.000 municiones y 660 granadas. Es una locura total, y además que como que no hay mejor
defensa que un ataque, ¿no? Le echa culpa al gobierno de algo de una maniobra aparentemente ilegal que hizo ella, ¿no? Sí. Porque finalmente ella reconoce que la Dirección de Logística de Gendarmería Nacional fue la que aprobó la ampliación del número de municiones militares que Argentina finalmente envía a Bolivia, cuando en un primer momento ella lo niega y le echa la culpa al Ministerio de Defensa, a UAD. Así que ella se está haciendo un poco cargo de que esa aprobación dependió de su ministerio, ¿no? De la Gendarmería, por ser la fuerza que hizo el traslado en el avión del Hércules C-130. Bien. Claro, y esto también me parece que, Bullrich de un lado, Watt del otro, me parece que también se debe meter ahí la interna que hay hoy por hoy entre el PRO y la UCR. Vos recordarás que Morales, en más de una ocasión, ha tratado de desmarcarse fuertemente del gobierno de Macri. Sí, Morales ahora le está diciendo, Morales apoya a su actual ministro de Trabajo y ex embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, y dice que Normando hizo todo bien, que él incluso le dio asilo a los funcionarios bolivianos en la embajada argentina, y le echa directamente la culpa a Macri. Gerardo Morales es el que da a conocer que en realidad la negación de eso, bueno, hay que ver si fue así, ¿no? Porque Morales tampoco es así de fiar. Pero no, claro. Lo que dice Morales es que él mismo le pidió a Macri que le diera asilo político a Evo y que él se negó. Por eso es que en un primer momento Evo y su vicepresidente en ese momento, García Linera, se exiliaron a México y luego cuando asume Alberto le dan asilo acá en Argentina. Claro. Pero ellos se quieren escudar en que la embajada argentina le dio asilo a los funcionarios de Evo, que mandaron ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria es 70.000, bueno, todas las municiones que te comentaba, que es imposible que haya usado la Gendarmería en sus prácticas de esos meses que estuvieron allá. Claro. Ampi, redondeando, porque nos estamos quedando sin tiempo, te quería preguntar cuál pensás que puede ser el impacto de esto en lo que son las relaciones de los pueblos y los estados boliviano y argentino. Yo creo que al haber un cambio de gobierno acá tan fuerte y al ser sido Alberto el que le salvó la vida, ¿no? En palabras de Evo Morales a él y que hizo posible su vuelta sano y salvo a su país, claramente esto no es algo que afecta a las relaciones diplomáticas, pero me parece que abre como todo un episodio nuevo donde se ve que hay cierta colaboración como hay así entre los gobiernos progresistas para profundizar relaciones diplomáticas y profundizar el comercio y ver, por ejemplo, ampliar el tema del Mercosur. También los gobiernos de derecha utilizan esa alianza para desestabilizar y reprimir a los pueblos en el momento que ven una oportunidad de apoyo, digamos, a un gobierno de derecha. En este caso el de Yanín Áñez, ¿no? En un contexto, a pesar de que Macri ya estaba de salida, yo creo que buscaba una alianza con el gobierno de Yanín Áñez, que también estaba muy iba par a par también con los intereses de Estados Unidos, ¿no? Tal cual. Ampi, bueno, nos hemos quedado sin tiempo, espero que podamos seguir desarrollando este tema a lo largo de la semana o a lo largo de otras columnas en realidad, porque creo que va a dar mucho para hablar. Sí, recién la investigación están empezando acá en Argentina y en Bolivia está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está haciendo un informe que va a salir el 20 de agosto, así que hay que ver qué es lo que dice el informe y qué medidas va a tomar el gobierno de Bolivia, si finalmente va a llevar esta denuncia a tribunales internacionales o solamente va a ser tratado la denuncia local. Bueno, ojalá así sea. Ampi, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu columna de cada lunes. Un abrazo. Adiós.